Ok. Muy bien, ahora sí vamos a continuar con el paso 49, que es el último del ministerio de Jesús. Vamos a tocar temas muy cortos. La clase de hoy parece que va a ser corta porque estamos concluyendo un cambio de etapa, como lo vamos a comentar ahorita, ¿no? Entonces, pues vamos a entrar directamente al tema. El desplazamiento ahora es el paso 49. El 48 duró un buen número de sesiones porque no sabíamos exactamente dónde se desplazaba Jesús, pero aquí en este caso ya tenemos más claridad y es el paso, el desplazamiento de Betania a Jericó. Acuérdense que Betania estuvimos ahí estudiando la última parte de la resurrección de Lázaro, y algunos comentarios posteriores que salieron de los discípulos, dos de los discípulos, Santiago y Juan, que pidieron a Jesús que cuando él estuviera en su reino, uno estuviera a un lado y otro al otro, y Jesús aprovecha para hablar acerca de la humildad, la sencillez y la grandeza en el reino de Dios, que la grandeza en el reino de Dios tiene que ver con servir a los más pequeños, o es decir, a los más necesitados. Ahí está la grandeza en el reino de Dios. Y bueno, pues ahí dice Lucas 18. El versículo 35 continúa que dice que se iba dirigiendo hacia Jericó. Dice, aconteció que al acercarse a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír que pasaba una multitud, preguntaba qué era aquello, ¿no? Y le informaron que pasaba Jesús de Nazaret. Entonces gritó diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y ordenó que lo trajeran, y cuando estuvo cerca le preguntó, ¿qué deseas que haga por ti? Y él dijo, Señor, que recobre la vista. Jesús entonces le dijo, recibe la vista, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le seguía glorificando a Dios. Cuando toda la gente vio aquello, dieron gloria a Dios. Este evento se da cuando Jesús está en la zona del río Jordán. Como pueden ver ahí en el mapa, ahí está Jericó, la antigua Jericó. Se cree que las ruinas que están actualmente ahí en Jericó, que es Palestina, actualmente está del lado de los palestinos. Los que han tenido oportunidad de visitarlo, hay unas ruinas y se cree que eso es la antigua ciudad de Jericó con las murallas. ¿Se acuerdan de aquel evento de que el pueblo de Israel rodeó a esta ciudad de Jericó y a la séptima vuelta con las trompetas se derribaron los muros de Jericó, ¿no? Bueno, esa es la ubicación, es un lugar que es un paso natural para ir hacia Jerusalén. Desde el paso de la cruzar el vado de Betábara en el río Jordán, donde Juan bautizaba, más adelante se dirige uno por ese camino hacia Jerusalén y empieza uno a subir las montañas del desierto. Es una zona desértica, aunque Jericó es un oasis en sí, el pueblo. Entonces, pero es un paso natural. La gente que va a Jerusalén tiene que pasar por Jericó. Jericó. Eso nos dice que Jesús ya va dirigiéndose a Jerusalén. Fue lo que vimos la última sesión donde les dice a los discípulos, subamos a Jerusalén. Es decir, ya hay planes de Jesús dirigirse a Jerusalén para el desenlace de toda esta historia, ¿no? Entonces dice que entrando, acercándose a Jerusalén, a Jericó, antes de llegar a Jericó, se encuentra este hombre en el camino que estaba pidiendo limosna y al oír la multitud, él preguntaba qué es lo que estaba sucediendo. Y le dijeron, es que Jesús de Nazaret. Y entonces él empieza a gritar. Ahí nos da la idea de que la fama de Jesús se había extendido, todos lo habían oído hablar de él. Y para él, al escuchar que Jesús de Nazaret estaba pasando por ahí en ese momento, pues él empieza a gritar. Pero llama la atención que cuando grita Jesús, le llama por su nombre y le dice hijo de David. Y eso nos da una idea de que una gran cantidad del pueblo, es decir, no de la élite religiosa o de los líderes de Israel, sino del pueblo, lo reconocían como el hijo de David, que es parte de la profecía, ¿no? Y él lo que él anunciaba y lo que él predicaba, que el reino de los cielos estaba cerca, ese famoso reino prometido. En la mente de todo el pueblo de Israel existía la idea desde los tiempos de David en que Dios había prometido que de la descendencia del rey David se iba a levantar alguien que reinara eternamente y para siempre. Después de siglos, que pasaron siglos y que fueron llevados cautivos a Babilonia y regresan para reconstruir Jerusalén
pues ahí terminó la monarquía, ¿no? Ya otros fueron reyes, la dinastía de David desaparece, pero la promesa queda en la mente de la gente. Es decir, los reyes que estaban posteriormente eran reyes invasores, eran otros pueblos que venían y estaba Israel bajo el dominio de otros imperios. Pero ellos siempre les quedaba la idea de que algún día Dios iba a mandar y cumplir su promesa de que un descendiente del rey David, que es el orgullo nacional de ellos, es el que iba a reinar y para siempre, es decir, establecer un reino poderoso, ¿no? Y sabemos por la escritura que Jesús es el hijo del rey David prometido, es decir, la simiente de un rey. Por eso el ángel Gabriel le dice a María cuando la anunciación del nacimiento de Jesús y hace referencia, dice, lo que llevarás en tu vientre es el hijo de su padre David, de llevará el trono de su padre David. Así le dice el ángel Gabriel a María. Es decir, él es el que va a restaurar esa promesa y esa monarquía, pero no en un reinado terrenal necesariamente, sino a una promesa espiritual. Y por eso también Jesús se llama Jesús de Nazaret, de acuerdo a las profecías de Isaías, donde decía que alguien brotaría del tronco de David, de ese tronco de la dinastía de David que estaba seco. Dice, brotará alguien, dice, habrá un brote. Esa palabra brote en hebreo es Neseret. Y por eso Jesús le decían Jesús de Nazaret, es decir, el retoño, el de la promesa. Por eso se va juntando todas estas profecías. Pero como lo hemos estado viendo en las sesiones, realmente hubo un rechazo de parte de los líderes de Israel. No lo recibieron, no recibieron sus palabras, cuestionaban los milagros de Jesús, ah, cuestionaban su origen que venía de Galilea y nada bueno podía salir de Galilea. Así es que hubo un gran enfrentamiento entre Jesús y los fariseos que vamos a ver con más detalle en las siguientes sesiones. Pero aquí lo que vemos es que un hombre ciego, un limosnero que está en la calle, oye hablar de David y lo primero que salta es que empieza a dar gritos y cuando le dice hijo de David, decir, yo creo que tú eres el prometido, el enviado, el Mesías, el que va a restablecer el reino. Y le dice, ten misericordia de mí. Y Jesús se detiene y le dijo, tráiganmelo, acérquenlo. Y le hace una pregunta que a mí siempre me ha extrañado esta pregunta, que le dice, ¿qué deseas que haga por ti? Me parece que la necesidad del ciego es muy obvia, pero Jesús tal vez quiere escucharlo de sus labios, qué es lo que él quiere. Y entonces este hombre le responde, le dijo, Señor, quiero recobrar la vista, ¿no? Jesús entonces le dijo, recibe la vista, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y dice que le siguió a Jesús glorificando a Dios. Cuando toda la gente vio aquello, pues empezaron a dar gloria a Dios. Eso es un milagro que solamente está registrado ahí en cuando Jesús va llegando a Jericó. No hay mucha profundidad en cuanto a enseñanza teológica, solamente que Jesús sigue sanando por el camino la gente que cree en él, porque aquí seguramente hubo mucho más gente necesitada que necesitaba un milagro, pero no todos fueron sanados. No porque Jesús no quisiera, pero hay un elemento importante aquí, que el que tiene necesidad tiene que creer. Y por eso viene aquí este respaldo de la narración, donde hay un hombre ciego con una necesidad, pero hay una fuerza de este hombre ciego que tiene una fe clara y firme de quién es Jesús. Dice, yo creo que tú eres el hijo de David y por lo tanto sé que me puede sanar, ten misericordia. Y, dice, y Jesús al instante dice, entonces, por eso dice Jesús entonces, versículo 42, es decir, por lo tanto, por lo que tú crees quién soy yo, recibe la vista y luego le dice, tu fe te ha sanado. Es decir, la parte importante de la fe, la que nos toca a nosotros poner en ejercicio y poner en práctica, es indispensable para que las cosas sucedan. Es decir, Dios quiere siempre bendecirnos. Ese es un hecho. Él es el primero que nos quiere bendecir, pero nos toca a nosotros creer que Él nos puede bendecir y nos toca a nosotros creer con intensidad, porque me parece que aquí aunque la historia está narrada muy con rasgos muy grandes, pero sí podemos notar que este hombre gritó, es decir, hubo una emoción ahí fuerte donde le grita, hijo de David, ten misericordia de mí. Es como un momento de desesperación, pero de fe al mismo tiempo, es decir, se le abre el corazón de la esperanza de saber que él puede ver, recobrar la vista una vez más. Y ese acto de una fe fuerte
y de esa esperanza y de esa emoción que expresa de su fe, pues trae como resultado la sanidad, ¿no? Entonces aquí es importante recalcar la importancia de que las cosas suceden que creemos, ¿no? Es indispensable creer y no decir como aquella mujer, hay una anécdota que no sé si sería cierto, donde una mujer oraba todos los días porque había una montaña entre ella y el mar, entonces esa montaña le evitaba que viera el mar y entonces ella decía, bueno, pues Jesús dijo que todo lo que pidiéramos en oración creyendo lo recibiremos por fe. Y entonces ella empieza a orar todos los días para mover montañas, porque así dijo Jesús, que si tuvieras fe, pues moverías montañas. Y sigue y orando todos los días y se asoma cada día a ver si ya se movió la montaña. Y después de un tiempo ya cansada y desesperada, y dijo, no, yo sabía que esto nunca se iba a mover. Bueno, esa es una anécdota que no creo que haya pasado, pero es para representar el hecho de que creemos, pero no creemos. Es un asunto sin importancia, el mover una montaña, pero aquí estamos hablando de una necesidad personal, que eso es más importante, y la confianza y la tranquilidad de saber que Jesús puede, porque Él siempre quiere, pero también depende de su voluntad, depende también de sus propósitos y depende también en que si nosotros tenemos la suficiente fe para creer quién es Él y que Él lo puede hacer, ¿no? Entonces, este es un milagro, milagro 32 que hemos estado registrando en los evangelios, sucede al entrar en Jericó, ¿no? Seguimos con el paso 49. Ahora ahí ya está en Jericó, va entrando a la ciudad de Jericó y Lucas 19 nos da una narración muy conocida por muchos de este famoso saqueo, ¿no? Pero vamos a comentar algunos detalles importantes, ¿no? Dice la escritura, Lucas 19, versículo 1 en adelante, dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad y un hombre llamado Saqueo, que era el jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Y corriendo delante se subió a un sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, date prisa y desciende porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Vamos a comentar algunas cosas antes de continuar de lo que sucedió. Jesús ya entró a Jericó, el camino natural que va hacia Jerusalén. Y lo interesante es que a mí me da la impresión de esta narración de que va por tal vez la avenida principal, la calle principal hacia Jerusalén, y hay gente alrededor que escuchó para empezar el milagro del ciego que ha de haber provocado tumultos y chismes y murmuraciones y corriendo de que lo que había sucedido con ese milagro, y eso se reunía en una multitud a los lados del camino y por supuesto aquí este hombre, Saqueo, que dice que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico. Ahí está la justificación de su riqueza, porque lo hemos comentado, los recaudadores de impuestos, que son los publicanos, regularmente son judíos y ellos trabajan para Roma, ¿no? Y el modelo que se usa es que Roma les daba ese privilegio de poder recaudar los impuestos. Y Roma decía, bueno, vamos a decir que el procurador romano ahí en Judea decía, a mí dame tanto y tú quédate con lo demás. Entonces cada quien ponía el precio, ¿no? Y de lo que recaudaba el procurador de Judea, pues mandaba una parte, por supuesto, allá al emperador. Y este hombre dice que era jefe de recaudadores, es decir, él les cobraba a los demás que cobraban impuestos en las entradas, en los caminos, y el modelo era siempre el mismo, no había algo especificado con facilidad, o sea, cada quien podía cobrar lo que quisiera y se quedaba con una buena parte. Tenían fama, por supuesto, de abusar, de maltratar, de aprovecharse de la ignorancia de la gente. Y por supuesto tenía el respaldo del Imperio Romano, de los soldados romanos para poder cobrar. Entonces, como le hemos comentado, los publicanos aquí, los cobradores de impuestos, siempre están en la escala baja del nivel de purificación del pueblo de Israel. Acordémonos que son los que están abajo. Los de arriba son los fariseos, escribas, sacerdotes, los más santos y la élite de la sociedad en todos los sentidos.
Y los de abajo, pues están los esclavos, están los hombres libres, están los que son de Galilea, los que tienen trabajos impuros, como los curtidores de pieles, los sepultureros, las prostitutas, en este caso los cobradores de impuestos, los publicanos también eran de bajo nivel y por lo tanto no podía relacionarse, aunque tuviera económicamente estuviera muy sólido, no podía relacionarse con la alta sociedad de él, ¿no? Él se juntaba con su propia grupo, por decirlo así, que estaban en el mismo nivel de impureza, pero era un hombre rico, es decir, tenía, por supuesto, mucho poder por la razón de que era jefe de una región del cobrar impuestos, ¿no? Pero sí, era uno de los apartados de los que no pueden reunirse, inclusive no pueden ni siquiera acercarse al templo, por la misma razón que los consideraban impuros y traidores, y eran vistos por la mayoría del pueblo como gente traidora, porque recauda y oprime al pueblo para enriquecer a Roma, ¿no? Y de paso ellos se enriquecían y pues tenían muchísimo poder, aunque gozaban de mala reputación. Entonces, ellos se reunían con gente que les llamaban los evangelios los pecadores, es decir, gente de mala calaña, o sea, de mal prestigio. Entonces, este hombre rico, eh, por supuesto, ha oído de Jesús, pero no lo conoce, y llama la atención que porque no puede verlo por causa de su estatura pequeña, a él no le importa su estatus. Por eso lo vemos en que él ve por ahí un árbol a la orilla del camino y se trepa, como que no es la posición de un hombre de sociedad. Es decir, un fariseo tal vez no se hubiera subido al árbol porque lo hubiera considerado como indigno y no propio de alguien de su nivel, de su estatura. Pero en este caso, Saqueo no le importa lo que diga la gente. Eso quiere decir que él está acostumbrado a las críticas, a que hablen mal de él, está acostumbrado a que lo desprestigien, no tiene ningún honor que perder, no tiene ningún prestigio que perder, él hace lo que quiere, al fin y al cabo es la vida que ha llevado. Por eso no le importa treparse a un árbol, algo que lo deja para la gente de bajo nivel, pero a él no le importa precisamente por lo que ha vivido, por lo que ha sufrido de desprestigio. Entonces, él no le importa, se sube a este árbol y quiere ver cómo es Jesús, porque dice que estaba a punto de pasar. Pero dice el versículo 5 que cuando Jesús llegó al lugar donde estaba él ahí trepado, fue Jesús el que voltea hacia el árbol. Él sabía que ahí estaba alguien que iba a formar parte de esta narrativa, de este relato, y Jesús es el que voltea a verlo y sin decirle nada le habla por su nombre. Yo creo que Saqueo no esperaba que aquel que se trepó al árbol para ver cómo es Jesús, que al instante entre la multitud, él gire su cabeza, apunte sus ojos y lo vea a Saqueo, y que él se sienta que lo están viendo y que le habla por su nombre y que le dice, ¿sabes qué? Apúrate, bájate del árbol porque hoy debo quedarme en tu casa. Y es interesante que Jesús no le está pidiendo permiso, pero sabe quién es Saqueo. Y ahí vemos la omnisciencia de Jesús, de que todo lo sabe, y sabía muy bien la necesidad de Saqueo, esa necesidad de querer conocerle a Jesús, de escucharlo al menos y de verlo, pero Jesús al instante le habla por su nombre, sabe quién es, y le dice, ¿sabes qué? Apúrale, ve a preparar la cena porque hoy me voy a quedar en tu casa, ahí voy a pasar la noche tal vez. Entonces el versículo 6 dice que al instante se apresuró a descender y lo recibió con gozo. Muy bien, hasta ahí ahora vamos a ver qué es lo que pasa durante la cena. Dice el versículo 7 que al ver esto todos murmuraban. Es decir, la gente al darse cuenta lo que Jesús le dijo a Saqueo, dice, ¿por qué Jesús está hablándole a este hombre impuro, indigno, traidor, que ni siquiera merece que le dirijan la vista, ¿no? Y entonces la gente murmuraba diciendo, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. O sea, las murmuraciones y los chismes de ver a Jesús, dice, ¿cómo es posible que Jesús se acerque con gente de tan mal prestigio y de tan mal nivel que como es Saqueo, que aparte es explotador y se ha aprovechado y aparte muy rico y es fiestero y toda la mala reputación que pudiera tener? Por eso se sorprenden cuando Jesús le dijo que va a entrar a su casa.
Y entonces el versículo 8 le dice, y Zaqueo puesto en pie, dijo el Señor, ya están ahí en la casa de Zaqueo. Y es interesante lo que Zaqueo hace. Yo quiero pensar que en ese momento que Jesús está ahí en la casa de Zaqueo, en la cena, que le preparó pues, unos buenos manjares, y que ahí estaban todos los amigos de Zaqueo, es decir, los de mala reputación, y tal vez asomándose por las ventanas o por otros lugares gente del pueblo, y los que murmuraron contra Jesús, ahí están todos, pero me da la impresión de que Jesús estuvo hablando de la buena noticia del Evangelio, como lo hemos oído hablar de otros momentos, del perdón de los pecados, la restauración, la recuperación. ¿Por qué? Porque de repente en la narración de Lucas dice que en medio de la comida o de la cena, ahí están todos los manteles y los manjares y la gente comiendo todo, y de repente se pone de pie semejante como cuando van a hacer un brindis y llaman la atención a todos y golpean con una cuchara la copa para que todos volteen a verlo. Bueno, así me da la impresión de que Saqueo se puso de pie, pero se dirige a Jesús y le dice, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Llama la atención estas frases de él porque a mí me queda claro que Jesús estuvo hablando durante la cena y habló de una manera que tocó los corazones de los que estaban presentes y tocó el corazón de Zaqueo, que él tenía una necesidad. Hablaba ahí de su sufrimiento, hablaba en esa frase, hablaba de su soledad, que no podía con su riqueza ni siquiera formar parte del pueblo digno de Israel, de ser considerado alguien como amistad, o sea, vivió todo ese rechazo, el desprecio, estos que están echados fuera, que no los consideran ni siquiera algo digno. Yo creo que todo eso le causaba sufrimiento a pesar de que tenía el dinero. El dinero no le resolvía ninguna de esas necesidades, pero sí se sentía mal por lo que él hacía, que era el estilo normal de los recaudadores de impuestos, el aprovechamiento, el abuso, el maltrato, el engaño. Roma los protegía, así es que no había con quién quejarse por un exceso de abuso de cobro de impuestos. Roma le convenía a este tipo de gente que exprimía al pueblo para poder mandar los dineros hasta el emperador romano para financiar sus cosas, y ahí de eso se sostenía Roma, ¿no? Entonces aquí vemos claramente una necesidad de este hombre, pero fue abierto el corazón por las palabras de Jesús. Jesús sacudió el corazón de este hombre y tocó la llaga donde él más necesitaba. Por la respuesta que da este hombre, a mí me habla y me dice que Jesús estuvo hablando acerca de la restauración, del perdón y de la recuperación, que era el ministerio que Jesús vino a hacer, como lo, como lo va a decir Jesús más adelante, ¿no? Porque aquí en este hombre, al momento de ser sacudido su corazón, se pone de pie en medio de la reunión y empieza a decir algo que llama la atención y se dirige a Jesús. Dice, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Punto. De todo lo que tengo, lo voy a repartir a la mitad, propiedades y todo, para poder ayudar a la gente en necesidad. Algo que nunca se había visto y que no se ve, que no es propio de los recaudadores de impuestos, y son opresores y exprimidores de la gente en todos los niveles. Pero aquí vemos la respuesta de cómo su corazón fue cautivado por lo que escuchó hablar de Jesús. Y entonces dice, en cuanto a lo que va a dar hacia los pobres, y luego dice, y si en algo he defraudado a alguno, es decir, si por alguna razón me ha aprovechado yo de algo, que venga y yo le voy a restituir cuadruplicado. Es decir, él, aquí vemos claramente una decisión que toma este saqueo de arrepentimiento. El arrepentimiento, como lo hemos visto en otros casos, siempre va a cambiar, va acompañado de un cambio de dirección. No es solamente sentirse mal por lo que hicimos, sino es detener lo que estamos haciendo y cambiar de dirección, de ir en sentido contrario. Ese es el verdadero arrepentimiento, y esto está sucediendo aquí en este momento. La palabra de Jesús, la conversación con Jesús, lo lleva a una conclusión, a detener lo que estaba haciendo y empezar a ir en una dirección contraria, y si a alguien le ha hecho daño, empezar a devolverlo. Es decir,
dar una muestra de arrepentimiento. La primera parte, cuando él parte todos sus bienes a la mitad para darlos a los pobres, es una prueba de su arrepentimiento. Siempre el arrepentimiento debe ir acompañado de algo tangible. No me refiero a cuestiones materiales, sino a un cambio de dirección, es decir, una muestra de lo que ha sucedido. La segunda parte habla de una restitución. En el arrepentimiento restituye. Cuando vemos al el hijo pródigo se toma conciencia, se detiene de estar haciendo lo que está haciendo. Dice, en la casa de mi padre hay muchos jornaleros que viven y comen mejor que yo. Iré a la casa de mi padre, iré y le diré, Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Tómame como alguno de tus jornaleros. Es decir, he pecado contra el cielo y contra ti. Es decir, reconoce su situación el hijo pródigo, deja de hacer lo que estaba haciendo y entonces está dispuesto a perder algo. ¿Y qué es lo que él estaba dispuesto a perder? De ser un hijo del padre que él amaba, que ofendió y que lastimó, y que está consciente de que no va a ser ya más su hijo, pero al menos va a ser tratado como un jornalero, y él se conforma con eso. Es decir, en el arrepentimiento siempre tiene que haber la disposición de soltar algo, algo que nos llevó a ese punto de reconocer que tenemos que cortar y desprendernos de algo, ¿no? Esa es la primera parte, por eso creemos claramente que este hombre está cautivado por el mensaje de Jesús y lo llevó a un arrepentimiento total. Y la segunda parte empieza a restaurar. Es decir, si le he robado a alguien, si me he aprovechado, que venga y hagamos cuentas. Y de todo lo que yo le robé y lo defraudé, yo le voy a dar 4 veces. La ley establecía que si tú defraudabas a alguien, tenías que darle, compensarle con el doble. No solamente restituirle lo que le defraudaste, sino darle una cantidad similar por el daño hecho. Bueno, aquí él está yendo más allá de lo que dice la ley. Por eso en el arrepentimiento tenemos que ver que la persona que está dispuesto a ser restaurado va más allá de lo que la ley dice, como el hijo pródigo. Soy tu hijo, ya no me tomes como un hijo, ya entendí, perdí, te falté el respeto, te lastimé, estoy dispuesto a perderlo, ni hablar, pero lo único que quiero es estar cerca de ti. Es decir, de lejos verte a ti como padre y vivir en la casa de mi padre, aunque haya perdido todos los privilegios. El hijo pródigo está demostrando que está arrepentido y está dispuesto a reconocer que perdió algo muy valioso, pero cuando menos quiere que sea restituido cerca de su padre, aunque haya perdido todos los beneficios y todos los privilegios. Aquí está este hombre dispuesto a soltar toda su fortuna. Estamos hablando de la mitad de su fortuna y lo que le queda, el 50%, empezar a pagarle 4 veces lo que le robó. Es muy probable que se vaya a quedar con muy poco dinero, si esto lo aplica, ¿no? Pero él se levanta y es algo interesante porque no se lo dice a Jesús en privado, lo está diciendo en público, delante de quién, de todos sus amigos, de los compañeros que recaudan impuestos o de la gente de mala reputación, con los que se juntaba, con los que hacía fiestas, con todos ellos. Él se compromete públicamente y queda atado en sus palabras de cumplir lo que dijo. Porque no es lo mismo cuando lo dices en privado y luego te arrepientes, cambias de opinión y dices, no, pues yo no me acuerdo de que yo lo dije y a lo mejor me confundí, hablé de más. No, 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 aquí en público, a boca de jarro, con la voz bien clara y bien fuerte, delante de todos, le dice a Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que he hecho daño, reconozco que me he aprovechado y me he enriquecido equivocadamente y yo quiero corregir esto. Soy arrepentido de cambiar el rumbo de mi vida y quiero dar la mitad de mis bienes para mostrar que estoy arrepentido y quiero restituir a los que ofendí y lastimé mucho más allá de lo que les debo. Y ahí está un arrepentimiento muy completo, ¿no? Entonces es sorprendente lo que sucede. El versículo 9 dice que Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. Cuando dice Jesús, él también es hijo de Abraham, porque a estos no los consideraban ni siquiera como judíos, no los trataban como judíos, eran judíos, pero no los consideraban como hijos de Abraham. ¿Por qué? Por la actividad que tenían de mala reputación y de traidores. Eran despatriados, por decirlo de esa manera, ¿no? Perdían ya todos sus privilegios y ahí estaban en medio del pueblo, a la vista y a la luz de todos, bajo las críticas de todo mundo, ¿no? Siempre el marcado por la sociedad, ahí estaba.
Pero Jesús les dijo que la salvación había llegado a esta casa. Y cuando dice a esta casa, no quiere decir que todos sus, a lo mejor sus hijos o parientes o los que trabajaban ahí se salvaron, pero dice que el acto de ver a una persona regenerada, transformada, nacer de nuevo, llegó a esa casa. Todos estaban siendo testigos de una transformación. Quizá algunos dirían, ¿cómo que Saqueo? Si es el más avaricioso de todos nosotros, ese no perdona ni una y no tiene compasión ni siquiera por el más pobre, aunque tenga o no tenga, le va a sacar los impuestos a la fuerza. Pues el más despiadado de todos nosotros, ¿cómo llegó a ese punto de transformación? Es decir, nació de nuevo este chaparrito que no le importaba nada y que vio el momento de empezar de nuevo. Es decir, llegó un jubileo para él, un reseteo en su vida de iniciar una nueva vida bajo la fe en la persona de Jesús en este nuevo nacimiento. Por eso Jesús dijo, ha llegado la salvación a esta casa, empezando por él. Dice, ya que él es hijo de Abraham, aunque lo habían cortado, pues se está integrando a esa descendencia de Abraham. El versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahí Jesús está diciendo, a esto vine. Ahí está el buen pastor recuperando una oveja perdida que deja las 99 para dirigirse a una que anda desorientada y que anda perdida y que anda hambrienta, que anda asustada y que tiene tanto necesidad y que está lastimada y herida por todo y que no se siente digna, que anda sucia esta oveja y que ahí está en algún rincón a oscuras y ahí va el pastor y la recoge, la toma en sus hombros, le sana sus heridas y le da confianza y la lleva de regreso al redil. A eso vino Jesús. Algo que no podían entender los fariseos y no entendían y no entendían. Y Jesús lo decía constantemente, he venido a buscar a las ovejas perdidas. He venido a buscar a los pecadores. A esto he venido. Por eso lo decía a los fariseos. Dice, he venido a los que tienen necesidad de sanidad. Los que se sienten que no tienen ninguna enfermedad nunca van a ir al doctor porque ellos no sienten que están enfermos. Pero yo vengo a buscar a aquellos que tienen un vacío, que son los pobres de espíritu, los que tienen necesidad de una restauración. Entonces Jesús, el versículo 10 dice, a esto he venido, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando dice a buscar, es como regresarnos en los primeros versículos, cuando Jesús voltea a verlo. ¿Qué está haciendo ahí Jesús? Lo está buscando. Todos tenían necesidad, pero sabía lo que le sucedía a este hombre y por eso lo busca entre las ramas y las hojas del sicómoro para buscar a este hombre que tenía necesidad, porque sabía lo que había dentro de él, ¿no? Y si se vino a buscar y salvar lo que se había perdido, a restaurar a lo que la religión de Israel, los religiosos consideraban como impuros, inmundos, intocables, que ni siquiera podían meterse a la casa de alguien de ellos, ni siquiera darle un saludo, ni cruzar palabras, ni nada. ¿Por qué? Porque son gente impura. Bueno, Jesús vino a eso, a recuperar lo que estaba perdido, los desorientados, los hambreados de espíritu, a todos ellos a eso había venido, ¿no? Y entonces esto me recuerda, ¿se acuerdan que estuvimos viendo en la sesión pasada, la antepasada, acerca del joven rico? Un caso muy distinto. Un joven rico que se le presenta a Jesús y que le dijo, Maestro bueno, dime qué debo de hacer para heredar el reino de los cielos. Y dijo, bueno, pues haz lo que dice la ley. Digo, pues todas esas cosas he hecho. Dijo, pero te falta una cosa. ¿Qué cosa me falta? Vende todo lo que tienes y darlo a los pobres y sígueme. Y ahí dice la escritura que el joven se sintió muy triste porque tenía muchos bienes. Y agachó la cabeza y dijo, no, me estás pidiendo demasiado, ya me voy. Pero aquí vemos un caso de un hombre rico también, pero con una pobreza de espíritu, que estuvo dispuesto a hacer lo que sea necesario con tal de recuperar la vida. Su riqueza había sido fraudulenta, había sido enriquecido ilícitamente, con el aprovechamiento y el abuso y el maltrato de los demás, protegido por Roma, nadie le podía hacer nada. Entonces, allí es donde está el tema de cómo uno está dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperar algo que se le fue. En algún momento de su vida, a este hombre le propusieron ser un publicano. Yo creo que vivía una pobreza extrema y sabía leer y escribir y hacer cuentas
Y pues yo creo que Roma le ofreció el trabajo y él pues dijo, es mi oportunidad de prosperar, y tomó un trabajo que era mal visto en su tiempo por sus propios compatriotas. Y le cambió la vida, se enriqueció, pero perdió otras cosas porque era un enriquecimiento ilícito, no era un enriquecimiento lícito. Entonces ahí estaba dispuesto a recuperar lo que se había perdido, ¿no? Entonces es muy interesante cómo vemos a Jesús como el buen pastor que busca a la oveja que se había perdido. Por eso sobresale las palabras de Lucas cuando dice que Jesús volteó al árbol y le habló a Zaqueo por su nombre, ¿no? Dijo, date prisa porque hoy debo de quedarme en tu casa. Y sucede esta narración hermosa sobre un arrepentimiento genuino y un cambio de vida y un nuevo nacimiento que sobresale en ese sentido. Es ejemplar lo que él hacen. Pero bueno, seguimos avanzando. Y hay una parábola, Lucas 19, Jesús les comenta una parábola después de este evento de saqueo. Dice que estando ellos, o sea, es decir, los visitas ahí en la casa de Saqueo, oyendo las cosas que dijo Saqueo y lo que Jesús dijo ahí en esa cena, y continuando Jesús dijo una parábola, dijo, porque él estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer en un momento a otro. Es decir, cuando se dice ellos, se está refiriendo a todos los visitantes y sabían que Jesús estaba anunciando la llegada del reino de Dios. Y se había ya hecho el rumor acuérdense lo que le dijo el ciego, hijo de David. Es decir, viene a restaurar el reino de David, algo que nos quitaron y nos han oprimido por varias generaciones, diferentes imperios, y ahora sí la promesa se va a cumplir, ¿no? Entonces, todos estaban a la expectativa de que el reino de los cielos, el reino de Dios, cuando dicen reino de Dios, ellos están entendiendo un reino material, o que Jesús se fuera a sentar en un trono ahí en el palacio de Herodes y destituir a Herodes, o ahí en un palacio en Jerusalén y volver a sacar otra vez el reino de David, pero ahora Jesús reinando y echando fuera a los romanos y a todos, y a todos los que han sido suplantadores ahí en Israel, ¿no? Por eso dice que todos los que estaban ahí de testigos en ese momento dicen que como estaba cerca de Jerusalén, ellos pensaban, pues ya va a recoger su trono, va a ir a tomar trono. Por esa razón, estamos hablando que estamos a días de una entrada a Jerusalén, del famoso Domingo de Palmas, que entra Jerusalén, Jesús por la puerta principal de Jerusalén de la murallada, donde entra con todo el aplauso del pueblo, reconociéndolo como el rey de Israel. Y entonces aquí estamos viendo que la gente tiene una expectativa porque Jesús, saben que Jesús va a Jerusalén, dicen, ya va a tomar el trono, ya va a enfrentarse ahora sí a juntar a todo el pueblo y a enfrentar a los romanos y a enfrentar a todos los usurpadores. Por esa razón, ellos decían, pensaban que el reino de Dios ya estaba por aparecer en un momento a otro. Es la promesa del reino de los cielos, la promesa del reino de Dios, y Jesús lo había anunciado y ya iba para Jerusalén. Entonces dijeron, esto ya se coció, ya está a punto del reino de Dios, ahora sí confirmarse las promesas de los profetas y lo que soñaron nuestros padres y nuestros abuelos de un reino restaurado, pues ya está a punto de suceder. Versículo 12 dice, Jesús les comenta, ¿no? Una parábola cuando los escucha hablar acerca de que pensaban que el reino de Dios estaba cerca. Dijo, cierto hombre, dice Jesús en esta parábola, cierto hombre de familia noble fue a un país lejano a recibir un reino para sí y después volver. Es decir, iba a recibir un reinado que le habían prometido, entonces es un hombre de alto nivel, de alcurnia, y va a recibir el cetro y la corona en otro país, en un reinado, y después regresaría obviamente a su casa, ¿no? Y dice el versículo 13 que llamando a 10 de sus siervos les dio 10 minas y les dijo, negociad con esto hasta que yo regrese. Es decir, le dio a los administradores una cantidad de dinero. Una mina es una moneda, es una medida de peso, y les dio estos dineros. Dice, haga negocio. Negociad quiere decir, inviértanlo y multipliquen lo que yo les estoy dando mientras regreso. Es decir, que el dinero no se quede improductivo, ¿no? Versículo 14 dice que sus ciudadanos del reino que él iba a tomar en esta parábola lo odiaban y enviaron una delegación tras él diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros.
Es decir, el pueblo que él iba a tomar como reinado no lo aceptaron a este hombre noble que iba a recibir el cetro. Entonces ahí lo vemos que está haciendo con una delegación que le dicen que no lo quieren como rey. Y entonces dice el versículo 15 que sucedió que al regresar él, después de haber recibido el reino, es decir, no tuvo éxito el grupo de gente que se levantó contra este señor de no recibirlo, de todas maneras recibió el reino, se hizo rey de ese lugar y entonces regresa ahora sí a su territorio con la gente que había dado este dinero para que lo invirtieran y lo multiplicaran, ¿no? Para saber cómo habían negociado y qué había pasado con el dinero que les dejó para invertir. Entonces dice el versículo 16 que llamó a cuentas a todos estos y se presentó el primero, le dijo, Señor, tu mina ha producido 10 minas más. Es decir, me diste una mina y yo la multipliqué en todo ese tiempo que estuviste fuera y aquí te entrego pues 11 minas de la 1, la convertí en 10 veces más. Y él le dijo, bien has hecho, buen siervo, puesto que has sido fiel en lo muy poco, ten autoridad sobre 10 ciudades. Acuérdense que es una parábola, ¿no? Es decir, lo premió con una posición de autoridad sobre diferentes ciudades. Entonces vino el segundo diciendo, tu mina, señora, ha producido 5 minas. Y dijo también a este, tú vas a estar sobre 5 ciudades. Es decir, también te recompenso porque has sabido multiplicar lo que yo te dejé. Has sido un buen administrador. Versículo 20 dice que vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina. Es decir, la que me diste, te la voy a regresar intacta, que he tenido guardada en un pañuelo. Pues tenía miedo porque eres un hombre exigente, pero porque que recoges lo que no depositaste y ciegas lo que no sembraste. Él le contestó, siervo inútil, por tus propias palabras te voy a juzgar. ¿Sabías que yo soy un hombre exigente, que recojo lo que no deposité y ciego lo que no sembré? ¿Sembré? Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco y al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dársela al que tiene las 10 minas. Ahí está el tema de la parábola donde Jesús está explicando después de la conversación de la gente que estaba esperando que en cualquier momento apareciera el reino de Dios. Y entonces Jesús está dando esa parábola y lo entendemos de esta manera. El hombre que va a recibir el reino es como si fuera Jesús, fue enviado a recibir un reino. Pero había siempre un grupo de personas que no lo aceptaron, que no querían que fuera rey. Y podemos interpretarlo como los fariseos, los sacerdotes, los escribas y la gente que nunca aceptó a Jesús que reinara sobre él. Pero que al final de cuentas se va a cumplir la profecía. Jesús va a reinar tarde o temprano, sobre todo la creación. Y entonces Jesús habla sobre el ejemplo de que mientras él se fue, les dejó a sus siervos unas monedas para que invirtieran y lo multiplicaran. Esa mina o esas monedas es el evangelio. Es decir, esta parábola está hablando del futuro de lo que va a suceder cuando Jesús resucite, cuando Jesús ya esté con los discípulos y él ascienda, suba a los cielos nos deja el Evangelio y dice, yo voy a regresar un día, voy a regresar por mi reino. Y así dice el Apocalipsis, que Jesús va a regresar por la segunda vez con todo el honor y el poder y la majestad de un rey para recuperar el trono que le pertenece, ¿no? A nivel espiritual y material. Pero bueno, esta parábola tiene que ver con que a los discípulos, que son los siervos, en este caso, nos está dejando el Evangelio. Dijo, aquí les dejo el Evangelio, multiplíquenlo. Es decir, siembren esta semilla del Evangelio y cosechen para mí. Y esa cosecha me van a dar cuentas al final. Y en ese sentido está diciendo que todos nosotros, o al menos los que hemos conocido a Jesús, nos ha dado un Evangelio y nos toca a nosotros sembrarlo en la vida de otros y seguir cosechando como sembradores de esta palabra, ¿no? Entonces dice que al final llamará cuentas, es decir, ¿qué hicimos nosotros con el Evangelio? ¿Qué hicimos con lo que Dios nos ha dado, con los talentos, con las habilidades y con los dones, si los hemos usado para el servicio del Señor? Es decir, cuando nos llame a cuentas, decir, ¿qué hiciste? O sea, ¿tuviste miedo o negligencia de decir, bueno, no voy a hacer nada, mejor lo guardo? Te doy gracias, Señor, por el talento que me diste, pero mejor lo guardo.
Entonces Jesús está diciendo que una persona, un siervo que no invirtió esa mina y no la multiplicó, es un mal administrador de lo que le han dado. Y aquí nosotros también Jesús está diciendo que cuando Él se va, le dice a los discípulos, le va a dejar el Evangelio y le va a dejar el Espíritu Santo y va a dejar todas las herramientas necesarias para poder multiplicarlo y sembrar y cosechar, ¿no? Y que al final de cuentas, dices, lo que tiene será quitado y se le dará a aquel que es buen administrador, ¿no? Entonces, Jesús está hablando precisamente de el valor de ejercitar nuestra fe. Es decir, la fe es como si fuera un músculo. Si no se usa, se bloquea. Si no se usa, se entume, le da parálisis. Para que los músculos sigan creciendo y funcionando, tienen que ejercitarse constantemente. Y la fe así es. Nuestra vida cristiana tiene que ejercitarse, si no se va entumeciendo nuestra vida cristiana. Y los dones que Dios nos dio, tenemos que ejercerlos, practicarlos en el reino de Dios. Y el evangelio que ha puesto en nosotros, hay que sembrarle esa semilla en la vida de otros para poder que se multiplique y que produzca cosecha hasta el ciento por uno para el reino de Dios, para el rey. ¿Quién es el rey? Él es el Señor que nos dio los dones y que se fue y que regresará para recuperar su reino cuando Él regrese por segunda vez, ¿no? Entonces, al final de esta parábola, dice que ellos le dijeron, Señor, Él ya tiene 10 minas. Os digo que cualquiera tiene más, le será dado, pero el que no tiene aún, lo que tiene se le quitará. Está hablando Jesús de la pérdida de no hacer funcionar algo, que se entume. Se nos dio una fe, no la ponemos en práctica, no la vivimos, no la aplicamos en nuestra vida diaria, se pierde, se entume, se bloquea. Igual el Evangelio no lo sembramos, ahí va a estar perdiendo toda su capacidad de salvación en la vida de los demás, ¿no? Por eso dice, se le será quitado, ¿no? Y luego hace referencia al versículo 27 a aquellos que mandaron una delegación al hombre de la parábola para que no reinara sobre ellos. Es decir, rechazaron al que iba a reinar sobre ellos. En este caso está hablando de los que rechazan a Jesús, que no aceptaron y que no aceptan que Jesús gobierne sobre sus vidas, ¿no? Dice, pero a estos que son mis enemigos, que no querían que reinara sobre ellos, traerlos acá y matarlos delante de mí. Esa es una parábola, obviamente lo que haría cualquier rey en una parábola de con los que rechazan su reinado. Es la costumbre de la época, los reyes que se enteran de las personas que hicieron todo lo posible para que ellos no subieran al trono, finalmente cuando suben al trono se encargan de eliminarlos a todos ellos. ¿Por qué? Porque no quieren obstáculos. Y así eliminaban hasta los hermanos y sobrinos que eran la competencia sobre su trono. Eran las costumbres de la época. Esta es una parábola, no quiere decir que Jesús los va a matar, ¿no? Pero está hablando de que hay una pérdida. Aquellos que rechazan a Jesús que reine sobre ellos, al final de cuentas habrá una muerte eterna, ¿no? Por no haber recibido el reinado de Jesús, el Evangelio, y habrá una pérdida por aquel que lo rechaza, que era una palabra que ellos estaban entendiendo, es decir, todos los que son testigos, que estaban ahí con los publicanos y con todos los demás, sabían que se estaba refiriendo al grupo que todo el tiempo estuvo rechazando a Jesús y que no lo aceptó, ni le veía pizca de rey, ni le veía pizca de realeza, ni que tuviera el derecho al trono. Ellos dicen, este hombre viene de Galilea, este no pinta para nada. Siempre lo vieron como un sin embargo, algo que no aplica, ¿no? Pero entonces ahí está una de las parábolas, parábola número 31. Y bueno, terminamos aquí el momento de una sanidad más, que Jesús en Marcos 10. Es muy parecida a la que inició cuando iba entrando a Jericó, pero esta va de salida de Jericó. Por eso son dos ciegos, son diferentes. A este sí sabemos cómo se llama, y con eso ya va terminando la etapa del ministerio de Jesús. Dice Marcos 10, versículo 46, que llegaron a Jericó y cuando salía de Jericó, este es diferente, por eso este ciego es distinto al primero que hablamos, porque el otro fue cuando llegó a Jericó. Pero este dice que cuando salió de Jericó, sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino y cuando oyó que Jesús, el Nazareno,
es decir, el retoño del que hablábamos ahorita, de una dinastía seca, un tronco seco, sale un brote, que es el descendiente de David, eso es lo que significa, y se comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo y dijo: llamadle. Lo llamaron al ciego, diciéndole: anímate, levántate, que te llaman. Le dijeron: ve, te está hablando Jesús. Y arrojando su manto, se levantó en un salto y fue a Jesús, y dirigiéndose a él, Jesús le dijo: ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego respondió: Raboni, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le siguió por el camino. Es muy parecido, algunos creen que puede ser el mismo evento porque hay palabras y similitudes, pero por el otro lado hay diferencias. Entonces, la gran mayoría de los comentaristas cree que es un caso distinto al primero, pero hay similaridad en cuanto a eso, ¿no? Uno más respondió con fe: que sea sanado, recobre la vista, y fue uno de los seguidores de Jesús, se fue por él en el camino, ¿no? Y ahí, bueno, pues terminamos, como le digo, la clase de hoy va a ser corta. Termina con este paso 49 el ministerio público de Jesús. Cuando decimos ministerio público de Jesús, estamos hablando de sus giras de predicación. Hubo giras de predicación en el norte, en Galilea, en Iturrea, en Samaria, en Perea, en Gadara, en Judea, en todos esos lugares, en diferentes lugares. Estamos hablando que 3 años duró aproximadamente el ministerio público de Jesús. Durante ese periodo Jesús realizó 36 milagros, al menos registrados en los evangelios, 38 parábolas, 19 oraciones, 45 predicciones acerca de lo que va a suceder con él y en cuanto al fin del mundo, 16 sermones, es decir, enseñanza de doctrina, 36 diálogos o conversaciones con diferentes personas donde hay eventos importantes que hemos estado estudiando, también diálogos y sermones, 37 profecías cumplidas del Antiguo Testamento, que las hemos estado anotando cada vez que aparecen. Y el ministerio de Jesús se caracterizó por su pasión, su amor inquebrantable, sus enseñanzas, sus actos de compasión y sacrificio en la cruz y de amor por todos los demás, ¿no? Tocó innumerables corazones, almas a lo largo de múltiples encuentros a través de todos estos 3 años, y su legado inspira esperanza, redención y un renovado sentido del propósito del creyente de hoy. Hasta ahí termina el ministerio público. Inició en el bautismo de Jesús y estuvimos estudiando todos estos eventos hasta el paso 49, porque a partir del 50 ya está a días de la Pascua, es decir, a días de la entrada triunfal de Jerusalén, el famoso Domingo de Palmas, y ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Con todo lo que sucede en esa semana de la Pascua, que es bastante, es muy intensa, hay bastante información, hay mucha enseñanza que vale la pena estar comentando. Pero oficialmente Jesús termina su ministerio, ya no hay giras, ya no va al norte, a Galilea, ya no sucede nada de eso, ya no hay predicaciones, ya nada. Después de la resurrección vienen instrucciones y sí hay diferentes apariciones, pero no son desplazamientos donde está Él de un lugar a otro, son diferentes. Los vamos a estudiar también, las 9 apariciones que Jesús tuvo después de resucitado y lo que sucedió en cada una de esas apariciones, ¿no? Entonces, bueno, aquí oficialmente termina la parte del ministerio de Jesús con sus enseñanzas, pero seguimos nosotros, pero seguimos ya ahora sí estudiando los últimos días de la vida de Jesús. Aquí están las gráficas que nos ha servido de guía, lo que hemos estado estudiando. Ya terminamos la cuarta etapa de toda su predicación en Galilea y en Judea, en Samaria, en Perea, hasta el paso 49, el fin del ministerio de Jesús. Y lo que nos queda, a punto de iniciar la próxima semana, pues ya son el inicio de los últimos días de la vida de Jesús hasta su resurrección. Y estamos hablando que lo que vamos a ver a partir de la semana que entra, pues es un bloque de varios días con toda la enseñanza que hay desde el sábado previo al domingo
de Palmas hasta el día siguiente, el domingo siguiente, la resurrección de Jesús. Entonces, en esa semana de Pascua es demasiado intensa. Son los pasos 50 al 63, esos desplazamientos que vamos a estar viendo, ¿no? Y después de la resurrección, pues queda la última etapa, la sexta de la resurrección a su regreso a su gloria, que son 40 días con las 9 apariciones que tuvo en diferentes momentos y las diferentes cosas que dijo, las conclusiones finales antes de despedirse, que son los pasos 64 al 72. Entonces, bueno, ya estamos en la última parte del curso. No quiere decir que nos queda poco tiempo, no, se va a llevar todavía más tiempo por la manera en que lo estamos estudiando, con más cuidado, con mucho análisis. Y entonces la próxima semana pues vamos a iniciar esta etapa 5 de los últimos días de la vida de Jesús, que son los pasos 50 al 63. Y lo vamos a ver de esta manera. Me quiero adelantar un poquito lo que vamos, cómo lo vamos a estudiar. Nos vamos a ir por días. Vamos a marcar los pasos, pero cuántos pasos da en cada día. Por ejemplo, vamos a iniciar con el sábado, víspera o previo al domingo de Palmas. Ahí vamos a empezar, que son los pasos 50 a 51, donde Jesús se desplaza de Betania hacia a Betfagé, y ahí donde va a entrar al siguiente día, que es el domingo de Palmas, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, que es el paso 52. Y el mismo paso 52, porque se va a quedar hospedado ahí en Jerusalén. Casi todos nos vamos a concentrar en Jerusalén ya. Es decir, todo lo que va a suceder en esta etapa de la Pascua es Jerusalén. Vamos a estudiar algunos mapas de Jerusalén también, de cómo estaba distribuida las murallas, el templo, para poder ubicar lo que sucede con Jesús. Así es que el lunes, después del domingo de Pascua, el domingo de Palmas, su entrada triunfal, sigue siendo el paso 52 porque no se ha ido a ningún lugar, y vamos a ver lo que sucede con Jesús en la entrada al templo, que hace una limpieza, echando fuera a los mercaderes. Y hay una narración interesante que es la maldición de la higuera, y también vale la pena comentar, ¿no? El martes de esa semana de Pascua sigue siendo el paso 52. Jesús no se ha movido del lugar, ahí está en Jerusalén. Y hay una confrontación muy fuerte entre Jesús y los fariseos. Es la confrontación más fuerte que Jesús va a tener, y lo vamos a comentar en detalle, esa confrontación y qué es lo que estaba pasando. Esa confrontación la tiene en el templo, ahí en Jerusalén, delante de todos los testigos. Es el últimos gritos de tratar de enderezar el camino de Israel, el camino religioso que no aceptaba a Jesús. Son los últimos gritos de desesperación, de poder hacerles entender que estaban mal los fariseos, estaban mal los sacerdotes, estaban mal al no reconocer que estaba profetizado de que iba a haber un cambio total ya, en un sentido de pasar de la ley a un nivel superior, donde la ley ya no está escrito en papel ni en tablas, sino estaría escrita en el corazón, y entonces entender el espíritu de la ley. Y eso es donde Jesús va a empezar a tratar la última confrontación, la más fuerte, la vamos a estudiar, y después de ahí va y hace un discurso en el Monte de los Olivos, que es ahí enfrente de Jerusalén. Y ahí en ese discurso o en esa plática va a hablar acerca de los últimos tiempos, va a dar más detalles acerca del fin del mundo y su segunda venida, el rapto. Va a hablar acerca de que va a venir por ellos, que va a regresar. Y eso lo vamos a estudiar también. Como les digo, hay bastante información. El jueves de esa semana de Pascua, ahí está, en Getsemaní, después de la cena de la Pascua en el aposento alto, ahí en Jerusalén, se desplaza a Getsemaní, enfrente, que es el Monte de los Olivos. Vamos a ver la oración que Jesús hace. Es una oración sacerdotal muy bonita. Es una oración dirigida a todos sus seguidores, es decir, es una oración de bendición para todos los seguidores de Jesús. Y hay un milagro también ahí cuando lo van a aprender, y de ahí ya se dirige, lo aprenden, y entonces ahora sí lo llevan a Jerusalén. Y el viernes, de jueves en la noche hasta el viernes, durante toda la noche, vamos a estar viendo los pasos 53 a 72, los 7 juicios injustos. Es decir, a Jesús lo juzgaron 7 veces en manera ilegal e injusta, contrario a la jurisprudencia de su tiempo, contrario a la ley.
Lo vamos a ver cada uno de esos juicios y lo vamos a seguir en un mapa, cómo lo trasladaban en la noche de un lugar a otro hasta la madrugada, hasta la mañana. Jesús se la pasó despierto toda la noche antes de ser crucificado y llevado de un lugar a otro. Lo vamos a ver en esos mapitas de Jerusalén. Y por supuesto, el domingo vamos a comentar acerca de la resurrección de Jesús, su impacto y su significado, que es el paso 63. Y ahí terminaría esta etapa, la etapa número 5. Esta etapa número 5, de sábado a domingo, nos brincamos el sábado y el miércoles que no sucedió nada, no hay registro de nada, a excepción del sábado previo a la resurrección. Ahí hay un comentario que vamos a tocar nada más, pero no hay tanta información. Pero todo esto que acabamos de ver nos va a llevar a estudiarlo de aquí hasta el verano. O sea, no es un asunto de dos, tres clases. Nos va a llevar más porque hay mucha información. Por ejemplo, el Evangelio de Juan, la mayor parte de los capítulos están escritos en este tiempo. Son dichos de Jesús que dio en estos momentos importantes de su vida, en los últimos días. Por eso hay bastante información y nos va a llevar de aquí hasta el verano antes de entrar al receso. Espero que vayamos a terminar esta etapa de los últimos días de Jesús. He dado en otras ocasiones el curso de los últimos días de Jesús, pero de una manera más resumida. Pero ahora lo vamos a ver con un poquito más detalle, ¿no? Todo lo que habló, lo que dijo y lo que prometió y lo que sucedió en esos días de Semana Santa, de Pascua y hasta el día de la resurrección. Y después de terminar del verano, al regresar, regresaremos para ver la última parte que es la de la resurrección hasta Jesús regresa en su gloria. Los 40 días de las apariciones de Jesús y su último momento. Y ahí terminaríamos el curso. Entonces yo supongo que el curso lo vamos a estar terminando, pues no sé, por ahí de noviembre, por el receso que tendremos en el verano. Pero esta clase, esta etapa 5 va a durar pues todo marzo, abril, mayo y parte de junio, a como veo yo los detalles, porque lo vamos a ver más despacio con todo lo que representa. Entonces aquí tenemos un panorama general de lo que vamos a ver a partir del próximo martes con esta nueva etapa de, de los pasos de Jesús. Y bueno, pues la próxima semana pasamos al paso 50 de Jericó a Betania y ya estamos en los últimos días de la vida de Jesús. Entonces voy a pedir ahora que inclinemos nuestro rostro para pedir una oración, que Dios nos bendiga y que darle gracias por su palabra. Amado Padre, gracias Señor, porque hasta aquí nos has ayudado, nos has dado de tu espíritu, nos has dado de entendimiento. Yo te pido, Señor, que toda esta enseñanza, tu evangelio, tus palabras, que tu Espíritu Santo pueda soplar vida sobre nosotros y que la vida de cada palabra del evangelio pueda producir en nosotros un hombre nuevo y una mujer nueva. Renuévanos cada día, Señor, que podamos vivir a la altura de la dignidad del llamado y que podamos, Señor, comprenderte más para poder amarte más y que podamos, Señor, ser agradecidos por lo que has hecho por nosotros. Gracias por cada persona que nos ha acompañado todo este tiempo, por los que se han integrado recientemente. Te pido que tu Espíritu Santo nos hable y nos enseñe a cada uno de nosotros, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, también la vida de las personas que han estado enfermas, especialmente por la vida de Mauricio Dávalos. Te pedimos que sigas operando, obrando en él, que en estos días que le quitan su traqueotomía, Señor, él pueda ya respirar por su propia cuenta con facilidad y poder pasar ya, Señor, a cuidados intermedios, Señor. Bendícelo, que tu Espíritu Santo esté con él, con Genia también, cuídala, guárdala y fortalécela cada día, Señor. Gracias, Señor. También te damos por nuestro país y los países del mundo que estamos viviendo una etapa complicada, compleja en el caos que se está dando en todos los niveles. Te pido, Señor, por los líderes mundiales, los que están encargados de tomar las decisiones correctas. Señor, te pido que les des sabiduría, entendimiento, que quites todo espíritu de violencia, beligerancia, de confrontación y que pueda llegar la paz a este mundo. Te pido, Señor, por los sistemas económicos, especialmente por nuestro país, que puedas darle sabiduría a la presidenta juntamente con su equipo,
con los hombres de negocios industriales, los que tienen empresas, que vayas dándoles sabiduría de cómo salir adelante en estas nuevas etapas. Señor, sabemos que todo lo recibimos de tu mano, que nunca nos has desamparado y que siempre has bendecido a tus hijos, aún en tiempos de sequía, tus hijos como árboles de olivo que en todo tiempo, Señor, dan fruto. Así creemos que somos todos los que confiamos en ti, aunque afuera esté la sequía, sabemos que la bendición siempre está con nosotros y aún en tiempos de dificultad, Señor, estaremos dando fruto. Bendice a cada hombre de negocios, a cada responsable de familia, que no falte lo necesario en sus casas. Gracias por la provisión, que seamos fieles administradores, que cuidemos, Señor, la bendición que nos has dado, que podamos honrarte con nuestros bienes y que sean momentos, Señor, de sabiduría, de claridad y de bendición especial para cada uno de los que estamos aquí. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.